Amantes de la intriga y los destinos entrelazados, bienvenidos al canal Amor y Traición. En la vibrante y sofisticada Madrid, España, donde la alta cocina se celebra como arte, vivía Ana Muñoz, una talentosa y dedicada chef de 25 años. La vida de Ana, en su aparente perfección, era una sinfonía de sabores y éxito. Su trabajo en la cocina de un reconocido restaurante era aclamado, su pasión por la creación la definía, y su relación con su mentor, el famoso chef Alejandro Torres, era el ingrediente principal de su felicidad. Alejandro era como un padre para Ana, un mentor que le había enseñado todo lo que sabía, y la amistad y la lealtad entre ellos parecían inquebrantables, como el acero de sus cuchillos de cocina. Ana, con su sensibilidad artística culinaria y su fe inquebrantable en los lazos familiares, había invertido todo su ser en su trabajo, creyendo firmemente en la solidez de su unión profesional, en sus sueños compartidos y en el futuro que construirían juntos, día tras día, con un respeto mutuo que consideraba inquebrantable. Sin embargo, a la sombra de su aparente felicidad, una figura insidiosa se movía sigilosamente, tejiendo una red de engaños que pronto revelaría la más cruel de las verdades. Alejandro Torres, su propio mentor, un hombre famoso y aparentemente dedicado de 50 años, fue el artífice de esta inimaginable traición. Alejandro, con su prestigio consolidado y una ambición disfrazada de generosidad, había sucumbido a la envidia y al miedo. El miedo a perder su prestigio y el miedo a que Ana, con su talento, lo superara. Lo que Ana desconocía era la profundidad y la depravación de su envidia. Alejandro había robado en secreto la receta de un plato innovador creado por Ana, una obra maestra culinaria que temía que lo eclipsara. El robo de la receta y el posterior triunfo de Alejandro con ella sería un golpe maestro que trascendió la deslealtad profesional y se convirtió en la más pura traición. Las primeras señales de la ruptura en el mundo de Ana fueron sutiles, casi imperceptibles, como un pequeño error en una receta. Alejandro empezó a mostrarse extrañamente distante y esquivo cuando Ana hablaba de su nuevo plato. Sus reuniones confidenciales se alargaban hasta altas horas de la noche y él parecía evitar cualquier discusión detallada sobre el nuevo menú. Ana, en su inocencia, atribuía estos comportamientos al estrés de su trabajo y a las presiones de la alta cocina, ignorando las alarmas internas que sutilmente sonaban en su subconsciente. Sin embargo, la inquietud se apoderó poco a poco de su corazón, una oscura premonición que la hizo dudar de la solidez de su relación profesional, unos cimientos que se sentían cada vez más inestables y a punto de derrumbarse. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuaremos con el video ahora. El golpe devastador llegó durante la ceremonia de un importante premio culinario, el Tenedor de Oro. Alejandro, con una sonrisa triunfal, subió al escenario para aceptar el premio por un plato que presentó como suyo, una receta innovadora que en realidad era creación de Ana. El impacto fue una conmoción física que la paralizó. Sus piernas se doblaron y la copa de champán que sostenía se le resbaló de las manos, cayendo al suelo con un ruido estrepitoso. La risa de Alejandro, antaño tan familiar y querida, se convirtió en un eco macabro, un golpe fatal para su corazón y su alma. La escena fue como una puñalada en el corazón de Ana. El robo de su creación, la falta de respeto de su mentor y la humillación pública la destrozaron. Pero la crueldad de Alejandro no se detuvo ahí. A la mañana siguiente, Ana fue citada a su despacho y con una frialdad que heló el aire, la despidió. «Tienes talento, Ana», dijo con tono despectivo, «pero te falta la visión y la madurez para dirigir una cocina. Eres un riesgo para mi reputación». El impacto fue un shock físico que la dejó sin aliento,
un mareo que la obligó a apoyarse en la pared. La humillación fue inmensa. La habían robado y ahora la expulsaban del lugar que había sido su hogar. Se sintió como una intrusa en su propia vida, sus sueños hechos polvo, su mundo desmoronándose en segundos, dejándola completamente vacía, con el amargo sabor de la traición en la boca y el peso de una injusticia acuciante quemándole las entrañas. En un torbellino de dolor y rabia, Ana quiso gritar, destruir cada utensilio de cocina, cada sonrisa hipócrita de Alejandro. La imagen de su mentor, el cómplice del robo, la consumió. Fue el colmo de la perfidia, una traición que golpeó no solo su legado creativo, sino también su confianza en los demás. Se sentía atrapada, su fe en sí misma, antes un escudo, ahora una pesada armadura que la asfixiaba. La desesperación la invadió, un escalofrío gélido que recorrió su cuerpo. Acto segundo. La chispa de la resiliencia. Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. La oscuridad del robo de 1900, Alejandro y la humillación pública, con la pérdida de su receta y su despido, no logró apagar la llama que ardía en el corazón de Ana. Al contrario, la avivó con una intensidad feroz. Cada lágrima derramada en su pequeño apartamento fue un ingrediente que se mezcló con su dolor para forjar una determinación gélida. Ya no era una furia descontrolada, sino una rabia fría y calculadora, alimentada por el desprecio y la necesidad imperiosa de restaurar su dignidad y su honor. La Ana soñadora, la Jeff enamorada de un futuro dulce, había quedado atrás. En su lugar emergió una estratega, con los ojos bien abiertos a la cruda realidad y una voluntad de acero, lista para preparar un plato de justicia inolvidable. La primera persona a la que Ana acudió, con la dolorosa verdad del robo aún fresca en su mente, fue a su amigo y leal ex colega, Javier Morales, un brillante sous-chef de 28 años, con un talento innato para la cocina y una fe inquebrantable en el genio de Ana. La llamada telefónica, hecha con la voz apenas un susurro, fue breve y directa. Javier, Alejandro me ha robado mi receta y me ha despedido, me ha quitado todo. Necesito un plan para reconstruirme y vengarme, pero no por el dinero, sino por el honor y por mi arte. La voz de Ana, aunque rota por el dolor, denotaba una resolución que Javier, con su pragmatismo habitual y su lealtad inquebrantable a sus amigos, reconoció de inmediato. Javier no hizo preguntas superfluas, solo ofreció su apoyo incondicional y su conocimiento culinario, entendiendo que Ana necesitaba más que consuelo, necesitaba un aliado para la guerra que se avecinaba, alguien que supiera moverse entre las sartenes y ejecutar con precisión quirúrgica. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Con Javier a su lado, la búsqueda de una nueva oportunidad se convirtió en la prioridad principal, una carrera contra el reloj. El plan al que se refería Ana era su intención de construir un nuevo imperio gastronómico desde cero, utilizando su talento y su pasión para competir directamente con el negocio de Alejandro y eventualmente desmantelar su reputación. Sabía que sería un desafío hercúleo, pero era su única vía para desmantelar el engaño. Javier, utilizando sus ahorros y su red de contactos con proveedores locales, comenzó a investigar sobre posibles locales pequeños y accesibles para abrir un nuevo restaurante, un lugar humilde pero lleno de potencial, lejos del circuito de alta cocina de Alejandro. La tensión se intensificó a medida que cada hora que pasaba la acercaba al momento de la confrontación. Javier, utilizando sus influencias, consiguió un pequeño local en un barrio bohemio de Madrid, conocido por su espíritu artístico y su amor por la comida auténtica. Paralelamente, Ana, con su mente ágil de chef, preparó una presentación concisa y demoledora. Su plan
no era solo abrir un restaurante, sino crear una experiencia culinaria única, basada en la honestidad de los ingredientes y la innovación en el sabor. Su objetivo no era solo sobrevivir, sino prosperar, haciendo que sus propias habilidades se volvieran contra Alejandro de la manera más pública y exitosa posible. La idea era demostrar que el verdadero valor no estaba en los premios, sino en el talento y la integridad que Alejandro no poseía. El primer servicio de su nuevo restaurante, al que llamaron el plato auténtico, fue un momento crucial. Ana, con una calma que desmentía su dolor interno, le mostró a Javier su plan de menú, su visión y su determinación. El primer cliente, un crítico de gastronomía local, se quedó atónito. «¿Por qué me muestras este plato tan simple pero tan delicioso, Ana?», preguntó el crítico. Ana, con una voz serena pero firme, le explicó la situación, sin mencionar nombres, la traición que sufrió y el robo de su receta. «Él me robó mi receta, pero no mi talento. Voy a empezar de cero, y no voy a parar hasta que mi restaurante sea el más grande de Madrid», dijo con convicción. El crítico, acostumbrado a los negocios deshonestos, se quedó mudo ante la valentía de Ana y su plan de venganza. La ingenuidad de Ana había sido la isca perfecta para que la verdad saliera a la luz. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mientras la reputación de Ana crecía y su restaurante florecía, Javier, con su red de contactos, descubrió un detalle crucial. Alejandro, en su ambición desmedida, se había endeudado para lanzar una nueva línea de productos gastronómicos con la receta robada, el mismo plato que Ana había creado. Esta información, combinada con la magnitud de la traición personal, dio a Ana y Javier un nuevo y poderoso propósito. La paciencia y la meticulosidad de Javier estaban dando frutos, proporcionando a Ana el arma definitiva para su plan maestro. El impacto de esa revelación sería devastador, un terremoto en el mundo de Alejandro que lo dejaría sin cimientos. El plan de Ana comenzó a tomar una forma definida, cada pieza encajando con una precisión siniestra. No buscaba solo la reconstrucción de su vida, sino un medio para que la revelación del robo y la traición de Alejandro fuera innegable, pública y sobre todo humillante para él. El nuevo y ambicioso proyecto de Alejandro, el escenario elegido por él para su triunfo, sería el telón de fondo de su caída. Ana no solo aparecería, sino que llevaría consigo las pruebas del fraude, lista para soltar la bomba en el momento preciso. El desafío principal ahora era se infiltrar en el reality show sin levantar sospechas y ejecutar el plan en el momento exacto. Ana, con su mente aguda y la ayuda de Javier, elaboró un pretexto convincente para ser invitada. Aprovechó sus contactos en la industria para ofrecer sus servicios como chef para el evento, garantizando su presencia y la de su equipo. La protagonista, antes vista como ingenua y vulnerable, demostraba una red de contactos y una habilidad para la planificación que sus adversarios subestimaban por completo. Su venganza no sería violenta, sino un golpe de inteligencia y estrategia, cuidadosamente orquestado para desmantelar la fachada de Alejandro sin una única palabra acusadora de su parte. La verdad, por sí sola, sería su arma más potente. Mientras Alejandro se preparaba para el reality show, aleyo a la tempestad que se aproximaba, Ana y Javier ultimaban los detalles. La estrategia de Ana no se limitaría a la exposición de la traición. Su objetivo era una humillación profesional, social y personal que mancharía la reputación de Alejandro para siempre. La idea era usar su conocimiento del protocolo de los eventos de alta sociedad para orquestar la revelación en el momento de mayor impacto,
cuando Alejandro estuviera prestes a hacer el anuncio principal o un brindis, exponiéndolo delante de todos sus entes queridos, socios y la prensa. Ella sabía que su plan tenía riesgos, pero la idea de permitir que Alejandro saliera impune después de robarle su patrimonio era inaceptable. Su determinación era inquebrantable, tan sólida cuanto el alicerce de un edificio. La noche anterior al evento, Ana pasó horas con Javier, repasando cada detalle, cada posible reacción de Alejandro, cada mirada de los convidados chave. La tensión era palpable, pero la resolución de Ana era aún mayor. No había vuelta. Ella no era una víctima, pero una guerrera disfrazada de chef, lista para usar sus propias herramientas y habilidades para el campo de batalla. La celebración de Alejandro no sería el escenario de su derrota, pero el de su resurrección. Un banquete de verdades amargas. La faísca de la resiliencia había sido acesa y ahora ardía con una llama implacable, iluminando el camino para la verdad y la reivindicación de su honor, con un sabor de justicia en el paladar que ella jamás esquecería. La noche de la gran final del reality culinario fue el escenario perfecto para el plan de Ana. El exclusivo estudio de televisión en 1900 Madrid, adornado con cocinas de vanguardia e iluminación dramática que pretendía evocar la magia de la alta cocina, se convirtió en el telón de fondo de una revelación que sacudiría los cimientos del mercado culinario. Ana, impecablemente vestida con un uniforme de chef limpio y profesional que realzaba su figura y seriedad, apareció en la entrada con una calma sobrenatural que desmentía el torbellino de emociones que la embargaba. Su mirada, fija en Alejandro, quien saludó al jurado e invitados, con una sonrisa triunfante, no delataba dolor, sino una determinación fría y calculadora. Los invitados lo observaban, ajenos al huracán que estaba a punto de desatarse. La presencia de Ana era magnética, una figura de serena fortaleza que los observaba a todos, a cada juez, a cada colega, con la perspicacia de una estratega que anticipa cada movimiento, cada reacción, cada susurro en su propio territorio. Alejandro, exultante y seguro de sí mismo, paseaba por la sala, saludando a los invitados, más influyentes, con el rostro irradiando falsa felicidad y descarada arrogancia. A su lado, su equipo, que había formado con el dinero de Ana, lo seguía con una sonrisa petulante. Alejandro recorrió la sala con la mirada, buscando la aprobación de los presentes y la confirmación de que su golpe maestro había sido un éxito. Cuando sus ojos se encontraron con los de Ana, su expresión se congeló por un instante. Al ver a su antiguo alumno tan sereno y talentoso, forzó una sonrisa, incapaz de comprender la inesperada compostura de la víctima, un giro inesperado en su guión perfectamente tramado. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. El plan de Ana se materializó de forma sutil pero devastadora. Durante el momento culminante de la noche, tras los discursos de apertura sobre la visión del reality y el talento de los finalistas, Alejandro se preparó para la presentación principal, mostrando el innovador plato que le había robado a Ana. Con micrófono en mano y una sonrisa radiante, comenzó su discurso, agradeciendo a todos su presencia y citando la pasión y el esfuerzo como la base de su éxito. Fue en ese preciso momento que Ana, con imponente elegancia, se acercó al panel de control de proyección. Con una sonrisa dulce pero enigmática, activó un pequeño control remoto oculto en su mano y lo apuntó hacia las pantallas gigantes del auditorio. La sorpresa se convirtió en pánico absoluto para Alejandro cuando, justo cuando pronunciaba las últimas palabras de su presentación, las pantallas gigantes que supuestamente debían mostrar a su equipo comenzaron a proyectar un video impactante. La grabación, clara y nítida,
mostraba fragmentos de su propia vida, conversaciones con su equipo, documentos manipulados y registros que demostraban el robo de la receta de Ana. El golpe de gracia llegó con el audio, amplificado por el sistema de sonido del evento. La voz de Alejandro resonó con claridad. Ana es tan ingenua, con su pasión por las recetas. Jamás sabrá que su plato me está dando un premio. La sala se sumió en un silencio sepulcral, tan profundo que se oía el leve zumbido del proyector, seguido de un murmullo de asombro que rápidamente se transformó en un grito de indignación. La expresión de Alejandro se transformó en una mezcla de horror, incredulidad y furia al descubrirse ante sus ojos la irrefutable verdad de su traición y robo. El contraataque de Alejandro fue frenético y predecible, pero inútil. «Esto es un montaje, es una farsa, es un montaje. Bórralo, Ana», gritó con la voz llena de pánico mientras intentaba desesperadamente correr hacia el proyector para desconectarlo. Pero ya era demasiado tarde. Las imágenes y el audio, con la voz de Alejandro alardeando del robo, quedaron grabados en la mente de todos los presentes y en los teléfonos que grababan el evento. Su equipo, en un intento desesperado por desviar la atención y salvar su reputación, lo apartó furioso con manos temblorosas. «Todo esto es culpa tuya. Nos aseguraste que la receta era tuya, que no tendríamos ningún problema», rugió ella, acusándolo directamente y revelando la profundidad de su complicidad y la mentira que había sido su relación. Esta discusión, en medio de la sala y bajo el escrutinio de todos, fue el acto final de su patética autodestrucción, un espectáculo que reveló la verdadera y sórdida naturaleza de su carácter. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. Mientras Alejandro y su equipo se hundían en su propia trampa de mentiras, los aliados de Ana, hasta entonces discretos, emergieron para el ambiente en el exclusivo estudio de televisión de Madrid, que minutos antes vibraba con la autocelebración de Alejandro, se transformó en un gélido tribunal público y gastronómico. Los pocos invitados que quedaban, paralizados por la magnitud de la revelación, observaban a Alejandro y a su equipo con una mezcla de lástima, indignación y un palpable desprecio. El clímax estaba llegando a su punto álgido y el aire estaba cargado de una tensión que lo hacía casi irrespirable. Los flashes de los fotógrafos y periodistas, invitados por Javier, se disparaban sin cesar, capturando cada expresión de horror, vergüenza y furia en el rostro del traidor. En medio del escenario, Alejandro parecía pequeño y desorientado, su fachada de prestigio desmoronándose ante los ojos de todos, mientras Ana, con asombrosa calma, observaba cómo su meticuloso plan se desarrollaba a la perfección, sin una sola vacilación. Javier Morales, el subchef y amigo de Ana, con una elegancia que contrastaba marcadamente con el caos reinante, se acercó al podio central. Su voz, clara y resonante, se elevó por encima del murmullo general, imponiendo un silencio absoluto. «Como representante de Ana Muñoz», comenzó, «quiero aclarar que lo que presenciaron hoy no es un simple drama profesional. Es la verdad documentada de un fraude y una conspiración encubierta. Alejandro Torres no solo traicionó la confianza y el cariño de su exalumna, sino que también orquestó un plan para robar la receta de un plato innovador que ella había creado para ganar el premio Tenedor de Oro. Tenemos en nuestro poder los documentos originales de la receta, las notas de Ana y los testimonios de exempleados que lo confirman irrefutablemente». Sus palabras precisas y concisas cayeron como un mazazo sobre la ya destrozada reputación de Alejandro, sellando su destino. ¿Disfrutan de esta historia? Denle a me gusta y suscríbanse al canal. Continuamos con el video. La explosiva revelación no se limitó a las declaraciones de Javier.
Las pantallas del estudio, que previamente habían mostrado los documentos de la conspiración, ahora proyectaban grabaciones de audio y fotos obtenidas discretamente, mostrando a Alejandro alardeando del robo de la receta de Ana y de su suerte, al contar con una estudiante tan talentosa, pero ingenua. Simultáneamente, un conocido reportero de un importante medio de comunicación, que había sido alertado, tomó el micrófono. Y por si fuera poco, dijo con firmeza, tengo testimonios de antiguos socios de Alejandro que dan fe de sus prácticas deshonestas en otros negocios. Las pruebas presentadas aquí son solo la punta del iceberg de un patrón de engaño. El sonido de las cámaras de otros periodistas se intensificó. A medida que la profundidad del fraude de Alejandro y el descarado robo de la creación de Ana resonaban por todo el estudio, revelando el alcance de su manipulación y falta de ética profesional. Alejandro, completamente expuesto ante la magnitud de la evidencia documental y las nuevas revelaciones, dejó escapar un grito ahogado de desesperación, con el rostro desencajado por la furia, la incredulidad y un terror abrumador. Esto es una calumnia. Es falso. Ana, por favor, deja de hacer esto, gritó, intentando desesperadamente correr hacia el podio para arrebatar los documentos. Pero ya era demasiado tarde. Los documentos fraudulentos y las acusaciones públicas se habían grabado a fuego en la mente de todos los presentes. Su equipo, en un intento desesperado por desviar la atención y salvar su reputación, lo apartó furioso, con manos temblorosas. Todo esto es culpa tuya. Nos aseguraste que la receta era tuya, que no tendríamos ningún problema, rugió, acusándolo directamente y revelando la profundidad de su complicidad y la mentira que había sido su relación. Esta discusión, en medio de la sala y bajo el escrutinio de todos, fue el acto final de su patética autodestrucción. La caída de Alejandro y su equipo fue inmediata y devastadora. Varios de los jurados y patrocinadores más importantes de las principales cadenas de restaurantes presentes en el evento se pusieron de pie y abandonaron el lugar, realizando llamadas telefónicas a sus equipos legales y de relaciones públicas. La reputación de Alejandro, cimentada sobre el engaño y el falso prestigio, se desmoronó en tiempo real. Los flashes de los fotógrafos eran cegadores y los murmullos de condena se intensificaron. La celebración, que había planeado usar como escenario para su triunfo, se había convertido en su propio juicio, un tribunal improvisado donde la verdad se reveló sin piedad, y su carrera se derrumbó en cuestión de minutos, con el escándalo de su traición manchando su nombre para siempre. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. Ana, observando la escena desde una distancia prudencial en el estudio, con una dignidad inquebrantable, sintió una compleja mezcla de emociones. No sentía placer por el sufrimiento ajeno, sino más bien una profunda sensación de... Las horas posteriores al caos del final del reality fueron un torbellino para Ana, pero también un torbellino de liberación y nuevas posibilidades. La noticia de lo ocurrido en el exclusivo estudio de televisión de Madrid corrió como la pólvora, no solo en la capital española, sino por todo el país y el extranjero gracias a la perspicacia del periodista contactado por Javier. La imagen de Ana, erguida, digna y valiente en medio de la traición y el robo de su receta, se convirtió en un símbolo de resiliencia y empoderamiento femenino. Las consecuencias para Alejandro fueron devastadoras. Su reputación como chef famoso se derrumbó. Sus patrocinadores le retiraron el apoyo y su negocio se paralizó, enfrentando múltiples acusaciones de fraude y manipulación.
El precio de su traición fue la pérdida de todo lo que valoraba, su imagen, su carrera, su estatus y cualquier futuro prometedor que creía tener. Para Ana, el colapso de su relación perfecta con su mentor fue el comienzo de una reconstrucción aún más sólida y auténtica. En los días siguientes recibió innumerables mensajes de apoyo de colegas, amigos e incluso desconocidos que se sintieron inspirados por su historia. Su pequeño restaurante, El Plato Auténtico, experimentó un crecimiento exponencial, con nuevos clientes que buscaban no solo su excepcional cocina, sino también la historia de la chef. La prensa, que antes la había visto como una víctima, ahora la aclamaba como un ícono de fuerza e inteligencia en la industria. Su negocio no solo se recuperó, sino que prosperó, y Ana, con energías renovadas, se dedicó por completo a sus pasiones, encontrando un propósito aún mayor en su trabajo y en su propia historia de superación, demostrando que la verdadera calidad de un plato, como la de una persona, reside en su autenticidad y fuerza interior. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. La sanación de Ana no fue un viaje instantáneo, sino más bien un viaje de profunda introspección y crecimiento. Se tomó tiempo para sí misma, dedicándose a explorar nuevas técnicas culinarias y a la meditación, encontrando serenidad en medio del caos. Reflexionó sobre las lecciones aprendidas, la importancia de escuchar su intuición, de valorar la honestidad por encima de las apariencias, y que la verdadera fuerza reside en la capacidad de levantarse tras una caída, por dolorosa que sea. Descubrió una paz interior que nunca había experimentado, una dignidad forjada en la adversidad. Las cicatrices de la traición permanecieron no como marcas de dolor, sino como insignias de su resiliencia y sabiduría. El perdón, que al principio le pareció imposible a Alejandro, encontró su camino, no para él, sino para ella misma, liberándola de las cadenas del resentimiento y permitiéndole seguir adelante con un corazón ligero y una mente clara, lista para nuevos retos y proyectos inspiradores. El futuro de Ana se abrió ante ella como un horizonte infinito, lleno de posibilidades. Se centró en expandir su restaurante, establecer programas de mentoría para jóvenes chefs que habían enfrentado la adversidad, compartir su experiencia y empoderar a otros. La idea de un nuevo amor ya no la asustaba. Al contrario, la veía como una posibilidad real y deseable. Javier, el amigo que la había apoyado incondicionalmente, se convirtió en su compañero en el restaurante, y su amistad, forjada a través de la adversidad, se fortaleció más que nunca. La historia de Ana se convirtió en un faro de esperanza para muchos, demostrando que la traición no es el fin, sino una oportunidad para reinventarse y construir una vida aún más plena y significativa, donde su autonomía y éxito fueron su mayor recompensa y su mayor obra maestra, una vida propia, con un futuro lleno de nuevas creaciones culinarias y horizontes por explorar en su querido Madrid. ¿Alguna vez has tenido un gesto de bondad que haya cambiado una vida? Deja un pequeño corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta, el amor no es precioso, si también crees en la bondad humana.